Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Desde las instalaciones de la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, en el Estado de México, en la ciudad de Tlalnepantla, les doy la bienvenida. Y hoy ya estamos a 15 de noviembre. Y estamos hablando de la ruta de Hernán Cortés y cómo estos hechos sucedieron hace 500 años con exactitud. Y les recuerdo que es muy importante entender que esta fecha fue el inicio no solamente del contacto de dos mundos, dos civilizaciones, sino la construcción de una nueva raza, de dos sangres. México es el resultado de dos sangres. La sangre que llegó del Atlántico, del otro lado del mar, y la sangre que ya existía y había y que daba origen a las culturas originarias y a las sociedades mesoamericanas. La fusión de esas dos sangres, de sus creencias, de su forma de ser, de actuar, de pensar, de su tradición, se sumó. Y 1 más 1 da 2. Y México está significado por ese 2. Somos una dualidad, una psicodinámica dual. Lo mexicano es en parte español y en parte indígena, ancestral, americano, amerindio. Lo español y lo amerindio se fundieron. Pienso como en un vaso de café con leche. El café es oscuro, muy oscuro, casi negro. La leche es blanca, casi blanca, prácticamente clara, negro y blanco. El negro es el café, el blanco es la leche. Pero cuando se mezclan, lo que queda en el vaso ya no es blanco, ya no es oscuro, es un color nuevo. Y los sabores, pues igual. La leche pues sabe a leche y el café a café. El café es amargo. La leche tiene su sabor característico. Pero cuando probamos la nueva mezcla, el café con leche, pues no sabe a café del todo, ni tampoco sabe a leche. Es una mezcla sabrosa, igual que la cultura mexicana. Es una cultura nueva y sabrosa, rica, excepcional, maravillosa. Es una nueva realidad, una realidad diferente, decantada. Lo mejor de ambos mundos se unificó, se compenetró. Y eso somos los mexicanos. Este mismo fenómeno se dio en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en muchos países. Esta mezcla de lo propio y lo que llegó se unificó en una nueva forma de ser. Los historiadores decimos se aculturó, se sincretizó y
La mezcla fue buena. Y de la mezcla salimos nosotros. Una nueva sociedad. Una nueva cultura. Con hondas tradiciones, las dos tradiciones. La hispánica y la indígena. Pero en una nueva y espectacular síntesis. La síntesis resultó ser diferente a sus orígenes. Las culturas mestizas de América Latina son resultado de toda esa fusión de lenguas, de tonos de color de piel, de rasgos étnicos, de costumbres, de pensamientos y religiones. Y brotó lo nuevo. Por eso esta fecha es muy importante. 500 años. 500 años de la fundación de esta nueva realidad que hoy se llama México, pero que también se podría llamar Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Venezuela, Panamá, y así sucesivamente. Y por eso es tan importante detenernos para hacer una reflexión histórica. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos realmente? Sí, venimos de los aztecas y los mayas, los totonacos, los huastecos. Venimos de Monte Albán y de Tula. Pero también venimos de Esparta y de Atenas, de Sumer y de Egipto. Y eso es lo maravilloso y lo mágico. España también era una suma. Lo cartaginés, lo griego, lo romano, lo ibero. Y a su vez, las culturas mediterráneas se vaciaron en sus antecedentes. Los sumerios, los acadios, los babilonios, los egipcios, los hebreos, los fenicios. Y finalmente dieron un resultado que es la cultura mediterránea contemporánea. Y nosotros tenemos un contacto enorme con esa cultura mediterránea, griega, romana, y fenicia, egipcia y sumeria. Nuestra raíz hispánica se hunde en el tiempo a 4 o 5 mil años, en esa dirección. Y nuestra raíz indígena se hunde en la otra dirección, en tiempos anteriores al nacimiento de Cristo, y nos conecta con los olmecas y con otras civilizaciones maravillosas de la América Central y de la América Septentrional. Y eso es lo que da tradición y origen a lo que somos, el sabor de lo que somos. Las creaciones culturales que han viajado por milenios están sintetizadas en esta nueva realidad. Y así vamos sumando en lugar de restar. Y eso es lo que debemos celebrar. Esta suma de la que no nos podemos sustraer. Dejamos a Hernán Cortés, después de su entrada a Tenochtitlán, instalado en el palacio de Axayácatl, y explicamos lo que era un tecpan, un palacio azteca, enorme, con cientos de habitaciones, patios, sirvientes, con una enorme cantidad de tesoros escondidos, en cámaras secretas, lugares y espacios sagrados,
salones del trono, bibliotecas magníficas. Los palacios mesoamericanos eran impresionantes. Eran construcciones ciclópeas, enormes, bellísimas, hechas a un alto costo y con un arte magnífico. Pintura, escultura, relieve, arquitectura. Pero Cortés, a los 4 días de haber llegado, estaba muy inquieto. Ya no estaba contento. Quería más. Quería poner en práctica su plan. Y entonces nos dicen las fuentes que al 4.º día de su llegada, Cortés envió a Marina, la Malinche, doña Marina, a Aguilar, su otro traductor o intérprete, y a su paje Orteguilla. Y dice las fuentes que Orteguilla ya hablaba náhuatl, o al menos lo entendía. Y finalmente fueron al otro palacio, al otro Tecpan, para que los recibiera el emperador. Y llevaban un mensaje, un propósito: pedir al emperador permiso para visitar la ciudad. Moctezuma estaba en sus aposentos, con su corte, atendiendo sus asuntos de estado, como si no pasara nada relevante. Y sin ninguna intención de matar, asesinar o destruir a los recién llegados. Estaba como haciéndose a la idea de que tenía una serie de extraños invitados. Esos extraños huéspedes. Y finalmente les autoriza a visitar la ciudad. Le dice Orteguilla y la Malinche, es decir, doña Marina y Aguilar, que quieren visitar el gran templo, que quieren ir a la gran plaza del mercado, del que saben existe, el mercado de Tlatelolco, y que quieren también visitar su templo, el gran templo mayor, puesto que habían oído mucho hablar de este gran templo. Quieren, por lo tanto, visitar todo el centro de la ciudad y también el centro de la ciudad contigua, que es Tlatelolco. Moctezuma se queda reflexionando, como pensando si va a darles permiso de visitar la ciudad. Alguien de alto rango tiene que acompañarlos para servir como anfitrión de los huéspedes y como guía, pues para que todo salga muy bien. Pero el gran Moctezuma tiene mucho miedo de que haya un desacato a los dioses. Y ya sabe, está muy bien enterado de que Cortés anda pregonando de su Dios cristiano y diciendo que es un Dios mejor, que su Cristo es un Dios mejor que el de los aztecas. Y ya se enteró de que anda plantando cruces por todos lados y haciendo ritos religiosos que no entiende, que no comprende del todo, pero que sí sabe que van a disgustar a los grandes jerarcas de los colegios sacerdotales, a las autoridades religiosas y a las autoridades civiles. Y le da mucho miedo dejarlos ir solos.
Tal vez piensa que no hay quien pueda hacer el trabajo de contención, de que algo puede salir muy mal y provocar una tragedia. Así es que toma la decisión de ir con ellos, no dejarlos ir solos, sino acompañarlos en ese periplo, en ese viaje por la ciudad. Y se le hace que esto es mucho más inteligente, práctico, pero sobre todo mucho más seguro. Tiene mucho miedo de que la situación se le vaya de las manos. Sabe de lo que pasó en Cholula a causa de una aparente confusión. Podría quizá suceder algo que no puede prever, no sabe qué. Pero es mejor, yendo él, que toda la situación quede bajo control. Y por lo tanto, el emperador Moctezuma decide él mismo, tomando el toro por los cuernos, hacerla de anfitrión con sus huéspedes y llevarlos a conocer de la ciudad. Créanme que este es el primer acto importante después de la entrada. Cortés ha estado jugando y tramando cosas en esos 4 días. Ha tenido mucho tiempo de hacerlo. Ya tiene prácticamente desde el 8, pues por lo menos una semana en la ciudad. Entre el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pues ya tiene muchos días en la ciudad. Y es importante para él hacer acopio de información. Es probable que esté tramando conocer los recursos de la ciudad. Las armas, los soldados, los cuarteles, los lugares donde el ejército azteca tiene sus centros de entrenamiento y de armamento. Y es posible que esté fraguando, tramando ya un plan de conquista. Y es importante observar toda la ciudad. ¿Qué mejor lugar que hacerlo desde las alturas? Como una especie de vuelo estratégico, subiendo la montaña sagrada, que eso es el Templo Mayor. Este es el gran momento. Cortés ya ha logrado tener dentro del palacio de Alzayaca mucha información. Le han mostrado muchos códices que ahí se guardaban. Le han explicado que son libros que tienen mucha información, de todo tipo de información, histórica, geográfica, religiosa, mitos, tradiciones, leyendas, credos, y ya se prepara a dar un zarpazo. Cuando venía entrando a la ciudad, 3 días antes, cuando pasó por Chalco, que bajó del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, del Paso de Cortés, llegó al valle, hasta la orilla de las lagunas y entró a la ciudad de Chalco, pasó por ahí. Y los chalcas le dijeron: nosotros somos los chalcas, pagamos tributo a Moctezuma, pero nos pesa mucho pagar ese tributo. Pero nos hicieron la guerra los mexicas, nos vencieron, nos derrotaron, nos sometieron, nos acuchillaron, muchos murieron, y desde entonces somos un país sometido.
vivimos bajo el terror azteca. Les pagamos enormes tributos, tenemos que recolectar leña para sus hogueras, tenemos que enviarles papel, algodón, ricas telas, tenemos que pagar enormes cantidades a través de un tributo anual. Tenemos que mandar a nuestras mujeres para que les sirvan y a nuestros jóvenes para sus guerras. Y muchas veces estos jóvenes mueren luchando por ellos y para ellos. Y estamos lamentándonos, siempre lamentándonos, padeciendo la tiranía en yugo, el sometimiento en el que nos tienen, y padecemos mucho y sufrimos. Y esto Cortés lo lleva muy adentro. Es algo parecido a lo que allá oyó con los tlaxcaltecas y con los de Zempoala, los totonacos del Totonacapan. Así que empieza a huir. Y dice, aquí mismo, a las afueras de Tenochtitlan, los habitantes de algunas de estas ciudades que se ven desde aquí, pagan tributo. Han sido sometidos. Se sienten violentados, están enojados, pero tienen mucho miedo, no se atreven a levantar la voz. Con ellos voy a armar mi ejército, con todos ellos y con los de Tlaxcala, armaré un ejército más poderoso que el de ellos, y entonces venceré. Y me apoderaré del trono de Moctezuma y lo arrojaré del poder. Estas son ya las ideas clave que tiene Hernán Cortés. Y esta información es muy valiosa. Y sabe además que Moctezuma es un hombre muy supersticioso. Allá en Chalco, pasando por Chalco, le relatan una historia que es importante que ustedes conozcan. Dicen que el gran Moctezuma juntó en su palacio a sus mejores chamanes, hechiceros, brujos, nigromantes, dicen los cronistas, y los envió para hacer magia e impedir la llegada de los españoles con actos mágicos, con poderes sobrenaturales. Y dicen también que cuando tomaron el camino para ir a ver a Cortés, que venía de camino, antes de llegar al Valle de México, los brujos, los hechiceros, cuando iban por el rumbo de Chalco, saliendo de la Ciudad de México y yendo hacia las montañas para cruzarlas hacia Puebla, dicen que el dios Tezcatlipoca se apareció y que venía vestido, disfrazado como si fuera un chalca, un hombre vestido a la usanza de Chalco, porque cada región tenía su vestimenta típica. Y entonces se presentó. Y después de hacer unos prodigios, los chamanes, los hechiceros, los magos, los nigromantes, los brujos, se dieron cuenta que era el dios de la magia. Tezcatlipoca era el dios de los destinos.
era el grande y poderoso señor Tezcatlipoca. Les había mostrado todo su poder y les había hecho ver visiones terribles. Y les había dicho que los días de Tenochtitlan ya habían terminado. Y entonces les había enviado una enorme visión y se veía la ciudad de Tenochtitlan cubierta de fuego, cubierta de llamas, incendiándose por completo. Y que al interrogar al Dios, al decirle por qué estaban viendo todo aquello, les dijo: vayan y díganle a Moctezuma que yo, que soy el Dios de los destinos, el que anuncia el futuro, les he dicho que es el final de su imperio y de su trono y de su gloria. Es el final de su imperio, de su trono, de su vida, de la vida de su pueblo y de su grandeza. Y bueno, los hechiceros se fueron aterrorizados. Llegaron hasta el gran palacio de Moctezuma y le platicaron todo lo que les había sucedido. Y saliendo del salón del trono, Moctezuma huyó, lleno de miedo, y se encerró en sus habitaciones. Esto quizá explica en gran medida la conducta del emperador. Sí, porque ha dejado pasar el tiempo sin hacer nada. Acepta la venida de Cortés, lo mete en un palacio, que es el palacio de su padre, el palacio de Sayagat, y ahí lo deja. Y ahí lo deja estar. Y aparentemente no hace nada, ni a favor ni en contra. Está como hechizado, como paralizado, como inexorablemente evadido. No está siendo proactivo, no está siendo ejecutivo. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo paraliza? Se está perdiendo un tiempo precioso. Pudo haber lanzado toda la furia de su ejército contra aquel pequeño grupo de españoles que eran 400 y sus 4000 tamemes, y los habría aniquilado en una sola noche. Los pudo haber envenenado, puesto que él era el que les proveía alimentos. Pudo haber hecho tantas cosas, pero no las hizo. ¿A qué estaba esperando? ¿Qué representaban aquellos hechos? ¿Por qué alimentaba a sus enemigos o por qué no los consideraba enemigos? ¿O qué se sentía tan grande y tan poderoso que pensaba que en un tris los podría aniquilar y que aquellas criaturas eran como una especie de animales de laboratorio o ratas de campo o una mascota? Bueno, no lo sabemos. Tampoco lo podemos entender. Después de 500 años no está claro por qué Moctezuma, con todo ese poder que él tenía y que podía movilizar 40, 50, 60, 80 mil soldados en unas cuantas horas, no atacara, no confrontara y no actuara. Pero bueno, es por eso tan importante que entendamos que la mente de Moctezuma, que no está a nuestro alcance conocerla en plenitud, está cuestionada por los historiadores. En el Códice Florentino se dice que Moctezuma pensaba que venían por su trono y que los dioses ya le habían anunciado el final de su imperio y de su mandato, que entonces lo que estaba haciendo era ganar tiempo, ganar unos cuantos días, unas cuantas semanas o quizá unos cuantos meses de vida ante lo inexorable, ante un final
largamente anunciado por los códices y por los dioses y por los sabios y por los adivinos y por los magos y los nigromantes y los chamanes. Y tal vez tengamos que quedarnos con esa explicación. En la siguiente entrega, el próximo miércoles, les platicaré de cómo estuvo ese viaje por la ciudad de Tenochtitlan, ese asomarse a la gran ciudad y conocerla. Por hoy ha sido todo, les agradezco su presencia, su permanencia y su persistencia. Comenten estos programas con tus amigos, créanme que vale la pena conocer de estos temas y entenderlos mejor como sociedad, como pueblo. Porque el pueblo que no conoce su historia no se puede conocer a sí mismo y al no conocerse a sí mismo tampoco puede amarse a sí mismo. Y es importante que los mexicanos tengamos claro que estamos orgullosos de nuestro origen doble, mixto, azteca y español. Que no debemos regañar a nadie de los personajes de la historia, ni a Cortés ni a Moctezuma. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para aceptar la historia tal como fue. Estamos aquí para vivir intensamente nuestra herencia y nuestro legado y patrimonio cultural, orgullosamente mexicanos. Porque tanto lo español como lo azteca o de otras culturas originarias está dentro de nuestra sangre y de nuestros cromosomas. Somos lo que somos y no podemos ser más que lo que ya somos. Y aceptarlo es justamente nuestro destino. Pero además verlo con orgullo y ser celosamente guardianes de nuestras tradiciones. Dice Manuel Padrá: maestro, buenas noches, saludos como siempre. Y una pregunta: ¿en qué momento las enfermedades traídas por los españoles comenzaron a afectar a los aztecas y ayudaron a la conquista? Es una muy buena pregunta, Manuel. Sí, desde el primer momento, desde el que llegaron, pero el momento más fundamental es, recordemos que el gobernador de Cuba, Velázquez, que está muy enojado con Cortés por lo que le ha hecho, que le ha robado su expedición, le manda a Pánfilo de Narváez para que lo atrape, le ponga cadenas y lo regrese cautivo a Cuba. Pero Hernán Cortés, que era muy inteligente y muy buen guerrero, muy hábil, logra vencer a Narváez. En la expedición de Narváez venía un hombre, un esclavo negro, de raza negra, de raza africana. Venía un esclavo de raza africana enfermo de bubas, es decir, enfermo de viruela. Y empezó el contagio masivo de viruela, tanto en la costa de Veracruz como después en Tenochtitlan. Y eso está perfectamente documentado. Fue por lo tanto en la primavera del año siguiente, no en 1519 sino en 1520, que empezó a haber una cantidad enorme de bubas en Tenochtitlan y en toda Mesoamérica, porque la enfermedad se extendió muy rápidamente. Luna de Mayo dice: buenas noches, es un gusto aprender de usted, es un gusto para mí, Luna, que estés aquí. Josué de Jesús, le mando saludos, yo también a todos ustedes les mando muchos saludos. Juanita Hernández, hola, ¿qué libros me recomienda para conocer más de nuestra historia? Bueno, la Historia Mínima de México, del Colegio de México. Es chiquito, está bien escrito, dice verdad, es un buen documento para conocer nuestra historia. Alicia Pérez, me gusta mucho su programa. ¿Qué riqueza cultural tenían los antiguos pobladores de América? Bueno, tenían riquezas culturales maravillosas, que fueron regalos que México le dio al mundo entero. Enormes capacidades, infinitas, desde la ciencia y la tecnología de los aztecas, que no tenía rival en el mundo en el área de las matemáticas, de la astronomía. Los aztecas habían absorbido todos los saberes mayas, tenían la capacidad de hacer cuentas con el cero, conocían el cero, conocían la circunferencia terrestre, conocían
de solsticios, equinoccios, astronomía, calendarios más perfectos que el juliano o el gregoriano europeos, pero además otros desarrollos como la agricultura. La agricultura de Mesoamérica cambió el rumbo del mundo. Imagínense que sería un espagueti sin jitomate. La culinaria europea se enriqueció de los sabores que llegaron de México: el chocolate, el jitomate y otros 40 elementos que la cocina de Mesoamérica aportó al mundo y que hoy nos distinguen como una de las cocinas más importantes del planeta. Pero además hay otros saberes en muchas áreas del desarrollo del conocimiento. Juana Gómez: doctor, buenas noches. Es un gusto escuchar su sesión. Muchas gracias. Para mí, Juanita. Claudia del Rey: doctor, me alegra mucho estar aquí. Qué bueno que lo estás. Y a mí también me alegra que estés aquí. Fabi Mosqueda: hola, yo nada más quiero decir buenas noches. Y yo te digo a ti, buenas noches, Fabi. Alejandra Zapata: espero con ansia la serie de Porfirio Díaz a través de YouTube. Y como me dice, hola, doctor. Gracias, amigos. Les mando saludos a todos. No se pierdan la próxima transmisión. Y muy pronto daré una conferencia. Pidan información en el 5520-0224 sobre el árbol de la abundancia. Ojalá que no se pierdan esta conferencia. Realmente es un tema de gran importancia. El árbol de la abundancia. Una conferencia del doctor Pepe Cruz que anuncio a todos ustedes. Pidan información en el 5520-0224. Amigos, gracias. Hasta la próxima emisión, el próximo miércoles. Gracias, amigos. Sí puedo, es fácil, lo vamos a lograr.